Bueno, está con nosotros el doctor Marcelo Saz. Vamos a hablar de las cataratas, que es algo bastante frecuente, pero primero, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido. ¿Cuál es el síntoma de la catarata? ¿Qué es lo que me pasa? La catarata es una opacidad del cristalino, que es una Sí. lente que está dentro del ojo, y si esto aparece a los 45 o 50 años, el paciente comienza con una alteración de la calidad de visión, tanto lejana como cercana. ¿Se dan de manera conjunta de las dos visiones, la cerca y la de lejos? cercana del paciente, doctor, veo mal, veo mal la televisión, no puedo leer el diario, estoy como incómodo, pero es importante recordar que la causa más prevalente de la catarata o la opacidad del cristalino es la edad. Cuanto más tiempo pasamos, más vivimos, el cristalino, que es transparente, pierde su transparencia. Y la catarata se define... Es como un vidrio que está como- hace muchos años colocado, llega un momento... Empieza a perder transparencia y vemos una imagen en la placa de lo que es una catarata completa, en la cual el paciente tiene, obviamente, una alteración total. Ahí vemos en la placa como se veía antes. Ahí está, acá lo estamos viendo. Acá vemos un cristalino normal, que es una Sí. lente que está detrás de la córnea, en la parte Sí. anterior del ojo, y se llama catarata cuando esta lente o cristalino se opacifica, porque las proteínas que están adentro modifican su composición y da una opacidad del cristalino. Esta es ¿Veo la catarata. borroso? ¿Veo doble? ¿Veo inespecífico? ¿Qué es lo que me pasa? No veo doble, veo borroso. Veo borroso. En general, la catarata más prevalente es la catarata senil de los abuelos, en 60, 70, 80, 90 años, pero en la edad media de la vida, 45, 50, por ejemplo, la diabetes da catarata, el tabaquismo da catarata, el exceso de luz ultravioleta, mucho tiempo al sol, da catarata. Las gotas con corticoides que uno se puede colocar en forma accidental, o los corticoides en pastillas, gente asmática, patología respiratoria, da catarata secundaria. Cirugías previas que uno se haga en el ojo, por ejemplo, una cirugía de glaucoma, puede dar catarata. Un traumatismo ocular contuso, hemos hablado de traumas en otros programas, Sí. un golpe en el ojo puede dar catarata, o inflamaciones intraoculares, por ejemplo, secundario a la toxoplasmosis, enfermedad parasitaria en nuestro medio, en la Mesopotamia, da catarata en la edad media de la vida. O sea, hay un montón de causas. O sea de que cataratas todas estas generales. causas que vos recién mencionás, que podrían evitarse como factores de riesgo, Así es. hacen que esta persona, en vez de tener las cataratas a partir de los 70 años y de alguna manera y tener una cantidad de años con esta situación, se multiplique en el tiempo y entonces obviamente se agrave. Así es, o sea, depende de la edad del paciente. Hay cataratas congénitas, o el niño nace con cataratas de la edad media de la vida, las que hemos nombrado, y la más prevalente es la catarata senil, la del abuelo. El tío abuelo que empezó a ver mal, Sí. modifica los anteojos, el abuelo antes podía ver. Hay que hacer un examen oftalmológico completo y el oftalmólogo detecta que hay una presencia, una catarata en el cristalino. Para diagnosticar la catarata, ¿sí hay que hacer un fondo de ojos? Hay que hacer fondo de ojo porque uno con la pupila dilatada ve correctamente el cristalino. De cualquier manera, un oftalmólogo común que examina un paciente, cuando hay una alteración del rojo pupilar, vemos una pupila dilatada, ve el cristalino que era transparente, hoy está opaco. Pregunta, en los niños, ¿cómo nos damos cuenta que puede tener cataratas? Porque habitualmente el control oftalmológico no es tan certero porque no hay expresión aquello de lo que le pasa, porque no sabe o no tiene referencia. En general, cuando el niño nace, el neonatólogo examina el fondo de ojo del niño y cualquier alteración de los medios oculares y que el ojo no es transparente, el neonatólogo deriva al oftalmopediatra para hacer un diagnóstico de tal vez una catarata congénita, Está bien. que es básicamente una urgencia neoquirúrgica para resolver entre los 30, 60 o 90 días del niño nacido. O sea que esto es importantísimo. Clavísimo. Cualquier alteración de un niño que nace, que el neonatólogo en la Sí. unidad neonatológica hace un fondo de ojo y ve que no puede observar el fondo de ojo, hay una alteración de los medios, básicamente de córnea o de cristalino, y eso hace una consulta oftalmopediátrica. ¿Y por qué es tan importante ese lapso de tiempo? ¿Porque después se nos pierde una oportunidad? Porque hemos hablado en otros programas que el desarrollo visual de un niño va desde que nacemos hasta los 7 años. Y la catarata congénita, no operada a tiempo, con calidad y calidad, puede generar una alteración que llamamos ambliopía, que es la pérdida del desarrollo funcional de un ojo normal. Ok. La catarata constituye en los países básicamente subdesarrollados o en vías de desarrollo una de las principales causas de ceguera evitable, tanto en la infancia como en la adultez.
en países con bajos recursos, población adulta, 50, 60, 70 años, que no recibió un diagnóstico y una cirugía adecuada, está sin visión o con muy mala visión. ¿Por qué? Porque es esta falta de visión o esta opacidad en el cristalino es progresiva a medida que pasa el tiempo. Lógicamente, la catarata evoluciona con el paso del tiempo y si no es operado, obviamente da un déficit visual funcional clave. ¿Se resuelve quirúrgicamente siempre? Siempre. La catarata, no hay gotas para las cataratas. No hay gotas. Siempre la catarata congénita, edad media de la vida en un diabético o senil de nuestro abuelo, es quirúrgica. Pregunta, ¿le operan, le cambian el cristalino? ¿Esto es lo que se hace? Exactamente, con cirugías habitualmente en la edad media de la vida de la adultez en forma ambulatoria. Prácticamente la anestesia hoy es con gotas. No se usa más inyecciones perioculares en forma general y es una cirugía ambulatoria con oclusión y sin oclusión, reemplazando el cristalino por el famoso lente intraocular. Pregunta, si yo no me opero a tiempo de las cataratas, previo a llegar a una situación extrema como la ceguera, cuando yo llegué a esa instancia, ¿tengo la posibilidad de revertirlo o cuando ya me quedé ciego o la dificultad para ver es tal, ya la posibilidad quirúrgica no existe? Las posibilidades quirúrgicas son exactamente iguales. Ah, ok. Uno se puede operar, es una cirugía electiva, la decide el oftalmólogo con el paciente. Cuando me opero, obviamente cristalinos más blandos, menos cataratosos, generan un procedimiento quirúrgico menos agresivo que una pupila, como estábamos viendo antes, con un núcleo muy duro. Hay una catarata completa con un cristalino muy duro genera esa la mirás vos solamente. Un acto quirúrgico un poquito más agresivo que una catarata más blanda en un paciente que tiene menos catarata. Me operé de cataratas, ¿puedo volver a ver mal? O sea, ese lente intraocular por el cual se reemplaza el cristalino, ¿se puede opacar nuevamente? Es una excelente pregunta, porque el cristalino es como una especie de naranjita, en la cual la cirugía que hace, saca la cáscara de arriba, limpia el contenido y en la cápsula posterior apoyamos la lente intraocular. Esa interacción entre la cápsula del cristalino posterior nuestra y la lente que hace de colchón, la cápsula puede opacificarse dentro de los primeros 15 a 20 a 30 meses posoperatorios. Esa opacidad capsular de la cápsula posterior, con un pequeño impacto de láser, se abre, se rompe totalmente indoloro y el paciente, si su retina y su fondo de ojo está normal, recupera en forma casi inmediata su calidad y su cantidad visual. O sea, que es importante hacer referencia a que no estoy viendo del todo bien como esperaba, de manera tal de que ese control sea efectivo y podamos intervenir en este Exacto. Todo paciente quirúrgico oftalmológico requiere un control posoperatorio inmediato y a largo plazo. Me imagino que debe ser difícil, porque cuando vos venís de ver muy mal, el recuperar parte de esa visión, aunque no sea total, ya es alentador. Es fascinante porque la cirugía de catarata es la cirugía más frecuente en el mundo oftalmológico. Sí. Es más frecuente que cualquier otra cirugía oftalmológica. Por eso el paciente se opera de catarata, está feliz. Hoy tenemos lentes intraoculares multifocales que corrigen la multifocalidad. Un paciente de 70 años se opera de catarata con lentes multifocales y ve correctamente lejos, intermedio y cerca como a los 25 años, si es que todo su ojo está anatómica y funcionalmente normal. Te hago una pregunta, ¿puede pasar de que se le coloque un lente multifocal y que haya una de las visiones que no se vea correctamente y esto generar otras consecuencias, como por ejemplo estoy delirando por ahí, pero que no sé, que me mareo porque ese lente no está funcionando en su correcta medida? Es una pregunta muy importante. La elección de la lente intraocular, sea monofocal o multifocal y esta tórica que corrige astigmatismos, es una decisión de entre el oftalmólogo y el paciente, dependiendo de la actividad del paciente. Ok, o sea que no necesariamente tiene que ser multifocal siempre. En absoluto, se decide si es un paciente que tienes que es, por ejemplo, que es un ingeniero que está con la regla calculadora y tiene que estar perfecto en todas las distancias, un multifocal no se recomienda. Depende la prótesis, se decide alguien muy meticuloso, muy obsesivo, muy fino, un pintor, un artista que está, tal vez tampoco, porque puede ser que una distancia intermedia esté incómodo, cercano está cómodo y tiene un posoperatorio descontento. O sea que la prótesis elige entre el oftalmólogo, la actividad del paciente y el paciente. Perfecto. ¿Es una cirugía de riesgo? Porque
en estos últimos años, como vos bien decís, es una cirugía bastante frecuente, a la cual en general la población accede, gracias a Dios, y digo, ¿qué consideraciones a tener en cuenta a la hora de elegir hacerse una cirugía y por qué no demorarlo en el tiempo si esto también podría ser una problemática? La respuesta es la siguiente. Un paciente que va a quirófano tiene que estar clínicamente bien, cardiológica y en forma de sangre normal, o sea, un examen médico completo. Las dos complicaciones más graves de una cirugía oftalmológica, uno es la infección, llamamos endoftalmitis, de muy baja prevalencia. Pero puede existir. Todo ojo que se abre se puede infectar. Obvio. Y otra complicación también menos prevalente es el desprendimiento de retina, que le hemos hablado. Cuando uno el ojo lo abre, el ojo cambia, se inflama, pueden aparecer cosas, y en ojos de riesgo, la segunda complicación grave es el desprendimiento de retina. Alguno más le teme, como cirujano, es al ojo infectado. Perfecto. Pero de cualquier manera, este ojo se puede reparar, hay toda una serie de maniobras perioperatorias que previenen, pero el riesgo no es cero. El riesgo es. Y el riesgo de evitar, el riesgo de quedarte ciega si no tomás estas medidas previas es muy alto, con lo cual esto sería una posibilidad enorme que tenemos al alcance de la mano. Totalmente, es una cirugía prevalente con máxima tecnología, se hace en la República Argentina, en todas partes del mundo, y como decimos, hoy por hoy el paciente restablece su calidad visual, se saca los anteojos que utilizaba previamente, logra con lentes adecuados de multifocalidad, visión intermedia, cerca y lejana, lo que le da mucho confort, y esto es una tecnología para el paciente. Muy bien. Gracias, doctor Sass.